A ver, imagínense esta situación por un segundo. Están en su casa a punto de ganar, no sé, la partida de sus vidas en algún videojuego. Ujú. Tienen al enemigo en la mira, aprietan el botón y el sonido del disparo llega a los audífonos como medio segundo tarde. Y para cuando reaccionas, ya perdiste. Exacto, estás completamente fuera del juego. Ese pequeño pero absolutamente desesperante retraso, el famoso lag, Sí, sí. o pensemos en otra situación súper común. Están a la mitad de una videollamada importantísima del trabajo. Se levantan a la cocina por un vaso de agua y el audio empieza a cortarse de la nada. Claro, son el tipo de fricciones tecnológicas que, pues básicamente todos hemos normalizado, ¿no? Totalmente. Es como si la sociedad entera hubiera firmado un contrato no escrito. O sea, a cambio de liberarnos de los cables, decidimos tolerar conexiones inestables, retrasos en el audio y, bueno, baterías que se mueren justo en el peor momento posible. Tal cual. Nos acostumbramos a que la tecnología inalámbrica es súper caprichosa. Ajá. Pero nuestro análisis a fondo de hoy, de hecho, parte de una premisa que podría cambiar las reglas del juego por completo. O sea, ¿qué pasaría si esa resignación ya no fuera necesaria? Ujú. ¿Qué tal si el retraso en el audio cayera literalmente a cero? La conexión no se cayera nunca. Y de paso, la batería de esos mismos audífonos te durara el doble. Suena a magia, pero no lo es. Exacto. Hoy vamos a desmenuzar toda esta batalla campal por el futuro de la conectividad inalámbrica, porque en una esquina tenemos al rey indiscutible, el estándar que vive en miles de millones de bolsillos, que es El de toda la vida. el de siempre. Y en la otra esquina tenemos a un retador que promete revolucionar la industria por completo. Estamos hablando de Neuralink, que también se le conoce en algunos sectores como Sparklink o Starflash. Y a ver, para hacer este análisis es súper importante aclarar algo a quienes nos escuchan. No nos estamos basando en, digamos, los folletos de marketing de las marcas, ¿verdad? No, para nada. Hemos revisado exhaustivamente los documentos técnicos, o sea, los famosos white papers oficiales de la alianza Neuralink. Pero para no quedarnos solo con su palabra, cruzamos toda esa información con mediciones de rendimiento de laboratorios independientes. Ajá, los datos duros. Exacto. Y también con estudios académicos muy recientes que han sido publicados en las revistas científicas del IEEE y la ACM. O sea, estamos hablando de proyecciones y datos que están rigurosamente validados hasta este mismo año, 2026. Ok, entonces vamos por partes. Porque para entender por qué gigantes de la tecnología sienten esta urgencia repentina de crear un estándar completamente nuevo desde cero, primero hay que mirar un poquito hacia atrás. Sí, hay que ver el contexto. Tenemos que entender qué es exactamente lo que está fallando con el Bluetooth que, pues, todos usamos a diario. Y creo que la pista principal está en su fecha de nacimiento. Estamos hablando de 1998. 1998 es la clave de absolutamente todo aquí. Es que ya llovió. Ya llovió bastante. O sea, cuando Ericsson y el consorcio que hoy conocemos como el Bluetooth SIG lanzaron esta tecnología, el objetivo que tenían era casi primitivo, por así decirlo. Ujú. Ellos solo querían reemplazar los cables de los puertos serie, esos conectores RS-232 grandototes. Esa era toda su misión. O sea, era literalmente para mandar un documento de texto de una computadora a una impresora, pero sin tropezarte con el cable del oficinio. Exactamente, no estaba diseñado para, no sé, transmitir audio de altísima fidelidad sin compresión. Claro. Y mucho menos para conectar un reloj inteligente que te mide el pulso mientras a la par estás controlando las luces de tu casa inteligente. No estaba en el radar. Cero. Y, a ver, a lo largo de casi 3 décadas, el Bluetooth ha evolucionado de una manera verdaderamente espectacular. O sea, hoy tenemos las versiones 5.4, la 6.0 y las proyecciones de la versión 6.2 para finales de este año. Sí, los ingenieros le han sacado jugo. Han hecho milagros, de verdad, exprimiendo esa tecnología. Pero en su esencia, digamos que en su nivel más básico de hardware, sigue operando sobre una arquitectura noventera a la que solo le hemos ido añadiendo capas y parches. Como curitas sobre curitas, ¿no? Tal cual, curitas y extensiones. Y ahí es justo cuando, en 2023, aparece Neuralink en el radar. Nace liderado por Huawei, pero rápidamente reúne una alianza inmensa. O sea, estamos hablando de más de 1,200 miembros. Es muchísima gente.
Sí, y no son empresas chiquitas. Incluyen a pesos pesados como China Mobile, como Lenovo. Y al revisar los documentos técnicos que mencionabas, lo que salta a la vista de inmediato es que Neuralink no intentó arreglar el Bluetooth. Para nada. Empezaron desde cero, o sea, desde una hoja en blanco, usando algo totalmente diferente que es tecnología de redes celulares. Y ese es justamente el diferenciador fundamental. La alianza Neuralink observó los problemas crónicos que tienen el Bluetooth y el Wi-Fi, Ajá. especialmente en esos lugares donde hay, no sé, docenas o cientos de dispositivos peleando todos por la misma señal. Y decidieron que la solución a esto ya existía, pero estaba en otro lado. Estaba en las redes celulares 5G. Ok. Lo que hicieron fue tomar técnicas de codificación que normalmente usan las antenas de telefonía móvil, esas grandotas que vemos en la calle, y las miniaturizaron para meterlas en dispositivos de corto alcance. Ok, a ver. Las fuentes ahí mencionan unos nombres que la verdad suenan bastante intimidantes. Cosas como OFDM, Polar Coding y HARC. Sí, son puros acrónimos pesados. Exacto. Y sin convertir esto en un seminario de ingeniería de telecomunicaciones, ¿qué hacen exactamente estas tecnologías flotando en el aire? Bueno, vamos a traducirlo a algo un poco más visual. ¿Te parece? Va, me late. El mayor problema del Bluetooth actual, como decíamos, es la congestión. Entonces, imagínate que la banda de 2.4 GHz, que es por donde viaja la señal del Bluetooth y del Wi-Fi, es como una autopista de un solo carril. Ok, un solo carril. Si estás tú solo en el campo, tu auto va a toda velocidad y no pasa nada. Todo perfecto. Pero si estás en un tren subterráneo lleno de gente, de repente tienes 50 autos intentando meterse en ese mismo carril. Todos están chocando, frenando de golpe y bloqueándose el paso. Claro, el tráfico de la ciudad. Y esos choques son los que causan que los paquetes de datos se pierdan. Eso es lo que genera el molesto lag. Ajá. Entonces, lo que hace la tecnología OFM de Neuralink es, casi mágicamente, tomar ese mismo espacio físico de la autopista y convertirlo en una autopista de múltiples niveles, pero con docenas de carriles exclusivos. Ah, ok. O sea que en lugar de intentar empujar, digamos, un paquete gigante de datos por un carril que ya está súper saturado, lo que hace es dividir la información en pedacitos más pequeños Exacto. y los manda todos en paralelo por vías que están completamente despejadas. Tal cual lo dijiste. Y justo ahí es donde entra la segunda tecnología, el Polar Coding. ¿Qué hace? Esa. Imagínate que es como darle a cada uno de esos autos pequeñitos un sistema de navegación militar a prueba de absolutamente todos los errores para garantizar que ninguno se pierda en el camino. Wow, ok. Y finalmente, tenemos el acrónimo ArchQ, que honestamente esta es mi favorita de todas. A ver, cuéntame. Normalmente, cuando un paquete de datos falla o choca usando Bluetooth, el sistema se paniquea y tiene que reenviar el archivo completo desde cero. ¿Todo otra vez? Todo. Con ArchQ, que por cierto significa petición de repetición automática híbrida, el sistema es mucho más inteligente. Imagínate que mandas un mueble para armar y al recibirlo te das cuenta de que falta un tornillo. Pues no devuelves el mueble entero a la tienda, ¿verdad? Exacto. El sistema ArchQ solo manda a pedir específicamente el tornillo que faltó, nada más. Y eso, a nivel de transmisión de datos, es de una eficiencia brutal. Sí, te ahorras muchísimo tráfico. Y veo en los white papers que para gestionar todo este tráfico súper eficiente, dividieron Neuralink en dos modos distintos. Así es. Tienen uno que se llama SLE, o sea, Low Energy, que entiendo está pensado para dispositivos que tienen baterías súper pequeñas, como los audífonos y los relojes inteligentes. Ajá, los accesorios. Y por otro lado tienen el SLB, que es el modo básico. Y por lo que leo, este funciona esencialmente como un Wi-Fi de corto alcance, pero súper potente, diseñado para mover cosas pesadas, como videos o archivos masivos. Exactamente. Básicamente cubren ambos frentes, el del bajo consumo y el del alto rendimiento, pero usando la misma arquitectura base de 5G. Vale, ya entiendo perfecto cómo funciona el motor, digamos. Pero vamos a ver qué pasa cuando lo sacamos a la pista y lo ponemos a correr. Hablemos de los números duros. Uf, los números. Porque aquí es donde los estudios de la ACM realmente sorprenden. O sea, sacan de onda. Empecemos simplemente con la velocidad pura. Mira, si tomamos el modo de bajo consumo, el SLE de Neuralink, este alcanza hasta 12 megabits por segundo. Ok.
Y el modo avanzado, el SLB que mencionabas, supera los 900 megabits por segundo. ¡Wow! Ahora, para ponerlo en contexto y que se entienda, frente al estándar actual que usamos, el Bluetooth Low Energy, bajo condiciones absolutamente ideales de laboratorio, llega a un tope máximo de 2 megabits por segundo. A ver. Estamos hablando de una velocidad 6 veces mayor solo en el modo de bajo consumo de Neuralink. 12 contra 2. Sí, 6 veces más. Y un estudio independiente de la ACM corroboró que esto no es solo pura teoría en un papel. En pruebas del mundo real, o sea, metiéndole interferencia y ruido, Neuralink lograba sostener tasas de transferencia 4 veces más rápidas de forma consistente. Consistente, sí. Pero ojo aquí, porque la velocidad bruta no es lo único que importa. Tú mencionabas el dolor de cabeza de los videojuegos al principio, y eso es la latencia, o sea, el tiempo de respuesta. Exacto, el lag. Y te digo, los datos de latencia que muestra Neuralink son francamente de otra liga. Registran latencias que van desde los 20 hasta los 250 microsegundos. 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 Mientras que el Bluetooth clásico, incluso si lo optimizas específicamente para audio o usando las especificaciones más avanzadas de la versión 6.2 que viene, ese oscila entre los 20 y los 40 milisegundos. E incluso en un laboratorio perfecto, sin nada de ruido, el Bluetooth baja si acaso a unos 375 microsegundos. O sea, si las matemáticas no me fallan, Neuralink es hasta 30 veces más rápido en su tiempo de respuesta. Así de drástico es el salto. Oye, esto suena increíble, de verdad. Pero aquí necesito poner un freno de mano, porque las leyes de la física me están haciendo ruido con todo esto. A ver, dime, ¿qué te hace ruido? A ver, la alianza afirma que Neuralink transmite datos muchísimo más rápido, 30 veces menos retraso. Sí. Y además soporta, leo aquí, entre 256 y 4096 conexiones simultáneas al mismo tiempo, Así es. con el doble de alcance geográfico que el Bluetooth normal. Esos son los datos reportados, sí, están validados. Ok. Y a pesar de hacer absolutamente todo esto, o sea, a un nivel muchísimo más alto y exigente, los reportes afirman que el dispositivo consume un 60% menos de energía. Hablan de un consumo de menos de 10 milivatios para Neuralink frente a los típicos 30 milivatios del Bluetooth. ¿Cómo es eso físicamente posible? O sea, si el motor es 6 veces más potente y recorre el doble de distancia, cargando más cosas, pues debería vaciar el tanque de gasolina de la batería muchísimo más rápido, ¿no? Es una excelente pregunta. A simple vista parece una contradicción térmica, ¿no? Rompe un poco la lógica. Totalmente. Pero la respuesta está en cómo se mide realmente el gasto de batería en un chip. No se trata de cuánta energía gasta cuando está operando a máxima capacidad, sino del tiempo total que pasa completamente apagado. Ok. A ver, explícame eso. Los estudios de la ACM lo que hicieron fue analizar la eficiencia por cada bits transmitido. Vamos a usar otra vez una analogía. Imagina una flota de camiones de reparto. Ok, camiones. El camión del Bluetooth va lentísimo por esa autopista congestionada de un solo carril de la que hablamos antes. Chocando con todo mundo. Exacto, tiene el motor encendido todo el tiempo, quemando combustible a lo loco, peleando en el tráfico, frenando y sobre todo retransmitiendo sus paquetes enteros que chocaron porque no tiene el sistema HARC. O sea, el camión está trabajando constantemente, no descansa. No descansa nunca. En cambio, el camión de Neuralink, que usa toda la tecnología de 5G, va volando por sus múltiples carriles exclusivos. Lleva 6 veces más carga encima. Sí. Entrega absolutamente todo sin cometer ni un solo error gracias al sistema de Polar Coding y termina su ruta entera en una fracción de milisegundo. Ajá. Y aquí está la magia. En el instante preciso en que termina de entregar el paquete, el chip de Neuralink se apaga por completo. Entra en un estado de sueño profundo. Ah, ok. O sea, trabaja a una velocidad absurda y gasta mucha energía en ese microsegundo, solo para poder irse a dormir más rápido. Justamente eso. Hace su trabajo tan rápido, tan eficientemente y de forma tan limpia que se dé el lujo de pasar el 90% del tiempo descansando. ¡Wow! Esa eficiencia brutal en la transmisión del paquete es lo que permite que el consumo global de la batería termine siendo un 60% menor, a pesar de que esa ráfaga inicial de actividad sea mucho más potente. Ok,
Eso tiene muchísimo sentido ya viéndolo así. Pero, bueno, dejemos el laboratorio y los chips de lado un momento. Vale. Porque tener métricas espectaculares no cambia el mundo si no se traduce en, ya sabes, dispositivos tangibles que mejoren la vida de la gente en el día a día. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa cuando agarramos estos microsegundos y milivatios maravillosos y los llevamos a la sala de una casa o a una oficina? Pues mira, la buena noticia es que ya hay hardware comercial en la calle demostrando esto. No es solo teoría. ¿Así? ¿Cómo qué? Por ejemplo, los audífonos FreeBuds Pro 5. Estos ya integran Neuralink Audio. Y lo que logran, midiendo en pruebas reales, es empujar la latencia a menos de 20 milisegundos reales. Menos de 20. Sí, y a nivel de percepción humana, nuestro cerebro ya no nota eso. Eso elimina por completo el lag. Prácticamente cero. Exacto. Para alguien que está jugando de forma competitiva o viendo un video en alta resolución, el sonido está sincronizado a un nivel que hasta ahora solo se lograba conectando un cable físico al aparato. ¡Qué locura! Y veo aquí que en periféricos de computadora, o sea, ratones y teclados, los reportes mencionan que alcanzan tasas de refresco de 4K. Y esto con esos mismos 250 microsegundos de latencia que mencionabas. Es que eso, para un diseñador gráfico o un jugador profesional de esports, es un salto masivo en la fluidez de sus movimientos. Claro, el ratón responde antes de que termines de pensarlo. Casi, sí. Pero ojo, porque las fuentes no se quedan nada más en accesorios de computadora o audífonos. Hablan de cosas mucho más grandes. Hay despliegues industriales masivos operando hoy. Sí, el tema industrial es donde realmente brilla. Por ejemplo, mencionan a China Mobile. Están utilizando esta misma tecnología para conectar literalmente miles de sensores al mismo tiempo en fábricas inteligentes. Y sin que se caiga la red. Exacto. De hecho, el IEEE validó que esto tiene una fiabilidad del 99.999%. Es un estándar de grado industrial. Y además está la alianza ICCE, que entiendo está enfocada 100% en la industria automotriz. Y ellos están usando Neuralink como llave digital y como el sistema de control central para vehículos inteligentes. Es que, a ver, lo del sector automotriz es fascinante. Porque si lo piensas, un auto moderno ya no es solo un objeto mecánico que te lleva de un lado a otro. No, es una computadora gigante. Es una red rodante completa. Tienes los sensores de proximidad, los sistemas de infoentretenimiento en la pantalla, tal vez tienes a 4 pasajeros adentro y cada uno tiene su teléfono conectado. Todos mandando mensajes a la vez. ¡Exacto! Tienes cámaras, monitores de presión de llantas, todo transmitiendo datos de manera simultánea en un espacio súper reducido. Ajá. Y el Bluetooth clásico, pobre, no puede con ese volumen de información sin ahogarse o empezar a desconectar cosas. Pero Neuralink sí puede, manteniendo hasta 4.000 conexiones simultáneas sin sudar. Ok, a ver. Entiendo totalmente el valor de conectar miles de sensores críticos en un auto o en una fábrica inteligente. Porque ahí hay un riesgo real. O sea, si la señal falla por un segundo en una fábrica, puede haber accidentes graves o pérdidas millonarias, ¿no? Por supuesto, la latencia es crítica ahí. Pero las fuentes también mencionan a Neuralink para el hogar inteligente. Y aquí sí quiero ser un poquito escéptico. A ver, venga tu escepticismo. ¿De verdad necesitamos una tecnología de grado aeroespacial o nivel Fórmula 1 para que una persona simplemente encienda la luz de la cocina desde su celular? Entiendo por dónde vas. O sea, ¿no es un exceso masivo de ingeniería y de diseño para algo tan simple como una bombilla? Mira, es una reacción súper natural pensar que es un exceso total. Y te doy la razón en algo. Si lo pensamos únicamente en términos de velocidad bruta, tienes toda la razón. Pues sí. Encender un foco LED no necesita ni de chiste que los datos viajen a 900 megabits por segundo. Sería absurdo. Pero lo que la gente subestima muchísimo cuando hablamos del hogar inteligente es el problema de la densidad. La densidad. Sí, la congestión. Piensa, por ejemplo, en un edificio de departamentos moderno en medio de la ciudad. Tienes tu propia red Wi-Fi operando, tu vecino de al lado tiene la suya, el de arriba también, el de abajo igual. Claro, abres el celular y ves como 20 redes. Exacto. Y además de eso, cada uno de esos vecinos tiene barras de sonido por Bluetooth, refrigeradores que se conectan a Internet, termostatos, relojes inteligentes, monitores de bebé. Todo el edificio está irradiando señales. Es
Es una sopa de ondas invisibles. Es una sopa electromagnética tremenda. Y el problema es que todos esos aparatos operan en la misma frecuencia libre, de 2.4 GHz. Todos. Ah, ya. Entonces, cuando tú estás en tu sala, intentas encender esa bombilla inteligente y ves que no responde a la primera, no es porque la orden de encendido sea muy pesada o requiera mucha velocidad. Es porque no pudo llegar. Exactamente. La señal de tu celular literalmente no pudo atravesar el ruido electromagnético y los gritos digitales de todos tus vecinos. Como intentar hablar en un concierto. Tal cual. Entonces, lo que Neuralink le aporta al hogar inteligente no es velocidad, es resiliencia. Resiliencia, ¿ok? Esa tecnología con ADN de 5G corta a través de absolutamente toda esa interferencia masiva en el edificio y te garantiza que tu bombilla se va a encender el 100% de las veces, al primer intento. O sea, elimina por completo esa frustración de ver el mensajito de dispositivo desconectado en la app. Exacto. Garantiza que las cosas simplemente funcionen siempre, sin importar cuántos de tus vecinos estén viendo películas en 4K o usando el microondas. Bien, ok. Los datos son súper sólidos. O sea, la arquitectura resuelve de raíz problemas que el Bluetooth estructuralmente sufre muchísimo para manejar, por cómo fue diseñado en los 90s. Así es. Pero si Neuralink es técnica, matemática y, bueno, funcionalmente superior en casi todo, el gran obstáculo, o mejor dicho, la pregunta inevitable que me surge es: ¿por qué no está en el teléfono y en los audífonos de absolutamente todos nosotros para mañana mismo? Es la pregunta del millón. Porque leyendo los reportes y los documentos, queda súper claro que el problema de Neuralink no tiene absolutamente nada que ver con la ingeniería. No, para nada. El muro gigantesco con el que están chocando es puramente estructural y geopolítico. ¿Geopolítico? Y hay que analizar esto con pinzas, siendo muy objetivos. A ver, la alianza Neuralink tiene un peso económico y tecnológico gigantesco, pero su centro de gravedad, el núcleo de la alianza, está casi exclusivamente en Asia. Claro, está impulsado principalmente por empresas de origen chino. Exacto. Y la realidad ineludible del ecosistema comercial global hoy en día es que hay sanciones comerciales. Las restricciones de exportación internacionales que le han impuesto a varias empresas tecnológicas chinas, particularmente a Huawei, crean una barrera inmensa. O sea, desde un punto de vista logístico y puramente de mercado, exportar esta tecnología, estos chips, e integrarlos de lleno en las cadenas de suministro de marcas occidentales es un dolor de cabeza regulatorio masivo. Exactamente. No se trata solo de tener a los ingenieros que diseñen el chip más rápido o el mejor estándar. Sí, la tecnología es la parte fácil. La parte difícil es quién tiene el permiso legal para comprar ese chip, fabricarlo en masa e implementarlo a escala global sin meterse en problemas. Y además de toda esta maraña de regulación internacional, está el tema del ecosistema, que no es menor. Porque según detallan los reportes, reemplazar al Bluetooth no es como quitar una bombilla vieja y poner una nueva. No, es mucho más complejo. Para que Neuralink realmente funcione fuera de un ecosistema cerrado de una sola marca, como el de Huawei, los fabricantes de todo el mundo tendrían que empezar a usar chips de modo dual, ¿no? Ajá. Chips que soporten a más cosas a la vez. Chips que hablen el idioma del Bluetooth clásico, por compatibilidad, y también el idioma de Neuralink. Ya eso, mi querido amigo, tiene un costo directo. Integrar hardware de modo dual inevitablemente encarece la placa base de cualquier dispositivo que fabriques. Desde un celular de altísima gama que cuesta $1,000 hasta un 1000 de termómetro digital de $5. Claro. Y en el mundo de la electrónica de consumo masivo, los márgenes de ganancia se miden literalmente en centavos. Se pelean por cada centavo en la fábrica. Exacto. Entonces, tratar de convencer a un fabricante, no sé, en Europa o en América, de que pague unos centavos o dólares extra por incluir un chip de una tecnología que la inmensa mayoría de sus usuarios todavía ni siquiera conoce por nombre, es una venta dificilísima. es cuesta arriba totalmente. Y mientras tanto, el Bluetooth tiene algo que todo el dinero y la ingeniería del mundo no pueden comprar de la noche a la mañana. Ubicuidad. Ubicuidad. Estamos hablando de una madurez de mercado absoluta. Hay miles de millones de dispositivos con receptores Bluetooth funcionando ahora mismo en todos los rincones del planeta. Es universal. Es barato.
Y, para bien o para mal, todos y cada uno de los fabricantes del mundo ya saben perfectamente cómo implementarlo en sus placas. Y a eso también hay que sumarle la confianza que tiene la industria. Porque mira, aunque Neuralink opera en la misma banda libre de 2.4 GHz que el Wi-Fi, todavía le falta mucha investigación independiente a largo plazo fuera del mercado asiático. Claro, certificaciones. Los fabricantes en Occidente están esperando pruebas masivas. O sea, agencias y organismos evaluadores externos, tipo Consumer Reports, que certifiquen de manera independiente no solo que la tecnología funciona súper rápido. Sino que no rompe lo demás. Exacto. Que certifiquen que Neuralink puede convivir pacíficamente con todo el resto del ecosistema, sin monopolizar las frecuencias y sin tirar las redes de los vecinos. Oye, escuchando todo este panorama, o sea, toda esta situación de un producto superior peleando contra un estándar masivo, es imposible no pensar en la historia de la tecnología de consumo de los años 80. Ah, ya sé a dónde vas. Es que esto huele exactamente a la guerra entre Betamax y VHS, ¿no? Sí, es un clásico. La historia tecnológica está súper cansada de demostrarnos que tener la superioridad técnica no te garantiza dominar el mundo. O sea, Betamax tenía mejor calidad de imagen, muchísima más resolución y mejor sonido que el formato VHS. Era infinitamente superior. Pero VHS ganó la guerra, y ganó porque se licenció agresivamente. Era mucho más accesible de fabricar, y todos los fabricantes de reproductores del mundo lo adoptaron en masa. Se volvió el estándar por defecto que tenías en tu sala. Así ves. Entonces la pregunta es, ¿existe el riesgo real de que Neuralink se termine convirtiendo en el Betamax del siglo XXI? Pues mira, es un paralelo histórico brillante, la verdad. Las similitudes son muchísimas. La superioridad de Neuralink es incuestionable en el papel y en el laboratorio, tal como lo era la calidad de video de Betamax frente al VHS. Pero el escudo protector más grande que tiene el Bluetooth ahora mismo es precisamente su condición de estándar por defecto. El que todos conocen. Exacto. Funciona lo suficientemente bien para las necesidades de la mayoría de la gente. Y sobre todo, no le cuesta casi nada a los fabricantes implementarlo. Claro. Decidir en las salas de juntas corporativas. Con los financieros. Exacto. Si la alianza Neuralink no logra internacionalizar el estándar rápido, crear licencias que sean muy abiertas, abaratar muchísimo los costos de los chips de modo dual y, bueno, superar todas estas enormes barreras comerciales, Se va a quedar como un producto de nicho. inevitablemente se quedará confinado a ser una tecnología super premium, muy revolucionaria, pero atrapada en un mercado geográfico específico y en las líneas de productos de solo un puñadito de marcas. O sea, un ecosistema cerrado increíble, pero aislado. Totalmente aislado del resto. Vale. Para ir aterrizando toda esta investigación y todos estos datos técnicos, en conclusiones un poquito más útiles para la gente que nos está escuchando hoy. A ver, Si cruzamos todos los datos del IEE y los white papers técnicos con la realidad cruda del mercado global hoy en día, el panorama es bastante claro, creo yo. ¿sí? Las líneas están trazadas. O sea, si una persona invierte su dinero y mete toda su vida digital dentro del ecosistema tecnológico asiático, específicamente, digamos, con los dispositivos más modernos de Huawei y usando el sistema operativo Harmony OS, para ellos, Neuralink ya no es una promesa futurista ni un white paper, es una realidad palpable. El lag desaparece por completo al jugar, las baterías de sus audífonos de verdad duran semanas y la experiencia diaria roza la perfección absoluta. Sin lugar a dudas. Para esos usuarios, en ese entorno tan controlado, es como estar viviendo en el futuro operando hoy mismo. Pero, y aquí está el gran pero, Ajá. la inmensa mayoría de las personas que nos escuchan que tienen ecosistemas tecnológicos súper mixtos, o sea, aquellos que tienen, no sé, un teléfono Android de una marca coreana, una tableta de Apple, audífonos comprados en Amazon de otra marca rara y una computadora del trabajo con Windows. La realidad de casi todos, vaya. Exacto. Para ellos, el Bluetooth clásico sigue y seguirá siendo el rey absoluto por un buen rato, con todos sus defectos, con su lag ocasional y con esos cortes de señal molestos cuando vas a la cocina. Sí. Sigue siendo el único puente universal que permite que todos esos aparatos de marcas rivales se saluden y se hablen entre sí de manera confiable. Totalmente cierto. Y esto, si lo analizamos con un poquito de distancia, nos deja con una reflexión bastante profunda sobre hacia dónde va el rumbo de nuestra tecnología a nivel global. ¿Cómo así? Mira, los datos que revisamos hoy,
más allá de la velocidad y los chips, nos obligan a hacernos una pregunta que va muchísimo más allá de estar midiendo microsegundos. Ok, Durante las últimas 2 o 3 décadas, toda la tecnología inalámbrica se basó en una gran promesa, en un sueño: la universalidad. La idea de tener un lenguaje común completamente invisible para conectar absolutamente todo el planeta, sin importar de dónde viniera el aparato. claro, el famoso estándar global. Compras algo en Japón y funciona en México. Exactamente. Pero si las tensiones geopolíticas y estos bloqueos comerciales masivos continúan frenando la adopción de tecnologías que son, como vimos, evidentemente superiores como Neuralink, Sí. podríamos estar parados al borde de una gran fractura tecnológica. Uf. O sea, llegaremos al punto donde todo este mundo del Internet de las cosas se parta en 2 mitades gigantes, según la geografía. Es como volver a la Guerra Fría, pero con gadgets. Exacto. Nos estamos acercando a un futuro donde alguien tenga que comprar teléfonos, audífonos o hasta accesorios para su auto completamente diferentes dependiendo de si vive en Asia o si vive en Occidente. Solo porque los chips de un lado ya no se hablan con los del otro. Simplemente porque los estándares invisibles que los conectan dejaron de ser universales y ya no se entienden entre sí. ¡Wow! Es una perspectiva que la verdad da muchísimo en qué pensar, porque de repente convierte a la tecnología de consumo, a los audífonos que traemos puestos, en una especie de frontera invisible. Literalmente, fronteras en nuestros bolsillos. Pues dejamos esa pregunta abierta sobre la mesa para todas las personas que nos escuchan hoy, para que reflexionen un poquito sobre esto la próxima vez que emparejen un dispositivo nuevo y vean el familiar iconito azul de Bluetooth brillando en su pantalla. Y ojalá que conecte a la primera. Esperemos que sí. Les agradecemos profundamente a todos habernos acompañado hoy en este análisis a fondo. Recuerden que la próxima semana regresamos con otra investigación especial para entender todas estas fuerzas invisibles que, sin darnos cuenta, están reescribiendo nuestra vida cotidiana. Hasta la próxima.